Ok. Buenas tardes, Miss Pamela y compañeros todos. Quien le habla es Clara Acevedo, integrante del grupo número 3. El día de hoy nosotros hemos decidido hablar acerca de las técnicas de traducción. Para ello hemos titulado a nuestro ensayo Análisis de las técnicas de traducción aplicadas en el primer capítulo de la obra literaria A Scandal in Bohemian, del inglés al español. Okay. Los integrantes de nuestro grupo son Sandra Abad, Clara Acevedo, quien les habla, Clever Calle y Samantha Sandoval. Bien, primero voy a empezar con un pequeño concepto sobre lo que es traducción literaria, que sabemos que es todo aquello que nosotros conocemos como novelas, ensayos, cuentos, poemas, etcétera. Y estos han sido emigrados desde una lengua meta, que es la lengua propia del autor, a una lengua origen. Este tipo de traducción realmente es muy complicada, ya que necesitamos una gran variedad de habilidades y conocimientos como traductores para poder plantear de una manera entendible el mensaje, poder plantear su estructura, su contenido principal y también para conocer la intención comunicativa. Para ello es necesario que, como traductores profesionales, comprendamos plenamente el texto que se va a traducir y debemos tener, obviamente, una pasión por la lectura. Este tipo de traducción, que es la traducción literal, no solamente consiste en traspasar palabra por palabra a otra lengua, sino también implica una labor muy extensa de análisis e interpretación de todas las ideas y significados de una tercera persona. Es ahí donde se cuestiona realmente si la traducción literaria es muy compleja, como se dice mucho, o si necesita de ciertos criterios y métodos para llevarse a cabo. Para ello nos hemos planteado las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son aquellas técnicas empleadas al momento de realizar una traducción literaria? ¿Cómo se emplea y en qué momento se emplean las técnicas de traducción literaria? Para darle respuesta a esta incógnita, hemos visto adecuado analizar el primer capítulo de la obra A Scandal in Bohemian del autor Sir Arthur Conan Doyle, siendo esta una versión bilingüe que nosotros hemos podido obtener. El presente ensayo, para nosotros, como objetivo principal, hemos captado analizar y distinguir las técnicas de traducción que se están aplicando en la obra mencionada anteriormente, ya que consideramos que es muy esencial para nuestra formación como futuros traductores profesionales. Vamos a encontrar definiciones y técnicas acerca de este tipo de traducción y en base a ella vamos a realizar análisis con ejemplos de los extractos que hemos obtenido en la obra. Bien, dentro de la argumentación, ¿quién les habla? Sandra Villegas. Les explicaré un poco de los puntos que se han tomado dentro de la argumentación. Como punto número 1 tenemos la buena traducción de un texto solo puede ser efectuada cuando el traductor tiene un conocimiento profundo de ambas lenguas y de sus culturas. Sabemos que la traducción en general es un puente entre dos o más culturas, ya que nos permite conocer culturas del exterior y permite que las personas del exterior conozcan nuestra cultura. En la traducción literal se utiliza este puente de culturas mediante el poder de la palabra, ya que, como sabemos, muchos autores buscan reflejar en sus libros un poco de su cultura y de la historia de su país. Un ejemplo muy claro de eso puede ser el libro Tradiciones Peruanas del autor Ricardo Palma, la cual expresa y tiene escrito un conjunto de tradiciones que se dan en el Perú, así como un poco de historia del Perú antiguo. Entonces, al momento de esta obra ser traducida y posteriormente repartida en ciertos lugares del mundo, esos lugares del mundo conocen un poco de la cultura peruana.
He ahí el puente entre culturas. Como segundo punto tenemos la traducción literaria no es sencilla, es mucho más complicada por las palabras que se aplican, el contexto en el que se encuentra, el mensaje que quiere transmitir el autor. Este tipo de traducción, la traducción literaria, es considerada muy compleja por algunos traductores, ya que a la hora de la traducción se tiene que tener en cuenta bastantes puntos importantes. Uno de ellos, y considero el más importante, es el punto de vista del autor. ¿Qué es lo que quiere decir el autor al momento de expresar cada oración, cada párrafo? Y es ahí donde el traductor tiene que poner más atención, porque si es que no entiende qué es lo que quiso decir el autor, no va a poder transmitirlo. Como tercer punto tenemos una mala traducción puede arruinar un buen libro. La traducción de una obra literaria, una novela en general, tiene un impacto gigantesco en el triunfo de dicha obra, ya que si por el contrario la traducción no es buena, puede poner en tela de juicio las capacidades de escritor del autor. O simplemente cambiar el sentido del mensaje que quiere transmitir. Y eso torna esa obra como un libro que no se puede entender o que no sea bueno para los lectores. Como cuarto punto tenemos la traducción literaria, tiene diversas técnicas que se deben tomar en cuenta al realizarla y deben ser aplicadas de forma correcta. Para poder desarrollar todo este complejo procedimiento dentro de este tipo de traducción, el traductor cuenta con ciertas herramientas que le permitirán realizar un buen trabajo, ¿no? De entre las cuales destacan, en este caso, las técnicas de la traducción. Pero, ¿qué son las técnicas de la traducción y cuáles son? Bueno, ¿qué son? Hurtado Albir define la técnica de la traducción es la aplicación concreta que es visible en el resultado y que afecta a las zonas menores del texto. Existe una serie de técnicas usadas en el momento de transferir el mensaje de una lengua de origen a una lengua meta en distintos textos literarios. Hurtado Albir, en su definición, nos dice que son herramientas, como anteriormente se mencionó, que permiten al autor cambiar de menor manera ciertos puntos del texto, ya sea léxica, semántica o de categoría gramatical. Todo esto, por supuesto, sin afectar el sentido del mensaje. ¿Cuáles son estas técnicas? En el presente trabajo se citará un listado de técnicas propuestas por Molina y Hurtado en el 2001, las cuales serán analizadas en extractos del libro A Scandal in Bohemian, anteriormente mencionado, y se presentarán a continuación. Bien. Buenas noches, soy Samantha Sandoval y les hablaré acerca de dos técnicas. En primer lugar, la ampliación lingüística. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ampliación lingüística? Bueno, esta técnica consiste en recurrir a utilizar más componentes lingüísticos en la traducción. Por ejemplo, en el libro se refleja en la página 10 que en una parte del inglés menciona, "As to your practice, if a gentleman walks into my room, smelling of iodoform", lo traduce como, en lo que respecta a su ejercicio profesional, si un caballero entra en mi habitación con olor a yodo, ¿no? Y continúa la oración, eh, puede decirse que aquí el traductor ha empleado esta técnica porque traduce a su practice como a su ejercicio profesional. Entonces no lo deja de una forma literal porque no se entendería o perdería sentido que diga como tu práctica o algo así. Entonces lo refiere a el ejercicio profesional que desempeña este personaje del libro. De igual manera, para traducir iodoform, que literalmente es yodo, lo coloca como olor a yodo, porque utiliza esta técnica para ampliar o para explicar mejor en el momento de traducir. Y así se vea de forma más natural en la traducción, ¿no?
La siguiente técnica es la compresión lingüística. Compresión lingüística se puede decir que es un tanto contraria a la ampliación, porque mientras la ampliación trata de agregar palabras, ¿no? La compresión quita. Entonces, por ejemplo, en el libro nos señala distintas frases y términos. Por ejemplo, dice said I. Lo traduce como dije. Ya no es necesario poner yo dije, porque simplemente con dije ya se entiende, ¿no? También tenemos smile to himself. Lo traduces nada más como sonrió. Ya no es necesario que coloque se sonrió a sí mismo o no, porque ya con un solo verbo entiende el significado total de la frase. También tenemos a particularly bad servant, por pésima. Aquí esta frase en inglés la usa para describir a la sirvienta de uno de los personajes del texto, del libro. Ya usando pésima, un adjetivo, ya es suficiente para explicar a la sirvienta, para describir a la sirvienta. Y otro ejemplo es he remarked, como comentó, lo tradujo como comentó, entonces ya se entiende quién comentó. Estos ejemplos muestran que no es necesario traducir las frases o oraciones tal y como las leemos en el texto origen, porque al entenderse el mensaje e intención, fácilmente se puede traducir de forma más breve e igual entendible para el receptor. Bien, continuando con las técnicas de traducción, quienes habla es Clever Calle. Bien, empezamos con lo que es amplificación. En amplificación, esta técnica hace referencia a incluir formulaciones o explicaciones que no existen en el texto origen. Esta técnica mayormente se asocia muchísimo a lo que son las notas al pie de página. Bien, como notas al pie de página, bueno, son un texto que van ubicadas en la parte inferior del texto y, bueno, va separado del cuerpo, las letras son más pequeñas y posteriormente sirve para colocar, ampliar o brindar datos que no se pueden describir en el texto. Bien, a lo largo del libro, el libro está lleno de notas al pie de página. Sin embargo, en la página 18 hemos encontrado cuatro notas al pie de página, las cuales son, ¿no? One reach es equivalente a 2.554 centímetros y one foot es equivalente a 30,48 centímetros. Double breasted, cruzado o referido a un abrigo o a una chaqueta. Broad brimmed, a la ancha, referido al sombrero. Pray es utilizado en un lenguaje formal al pedir por favor. Continuando con lo que es modulación, esta técnica es utilizada para variar el punto de vista, para variar también el enfoque o categoría de pensamiento que se relaciona con el texto origen, la cual puede ser tanto léxica como estructural. Basándonos en los ejemplos que hemos encontrado en el texto del libro, en los textos del libro, tenemos So I have heard, que se traduce como eso me han dicho. Otro ejemplo tenemos push me back into my chair. Se traduce como me hizo sentar de nuevo en el sillón. Bien, estas técnicas, como podemos observar, ayudan a cambiar el enfoque o categoría de pensamiento que ha utilizado el traductor para expresar sin alterar de sobremanera el sentido que el autor quiere brindar al público. Esta técnica se tiene que aplicar sin alterar la comprensión del lector. Ok, continuando con las técnicas, tenemos la técnica del préstamo, que la emplean básicamente para hacer uso de un término o de alguna expresión en un idioma totalmente diferente al idioma que se está utilizando inicialmente en el texto que se quiere traducir. El objetivo de esta técnica es que cada palabra o cada frase en el término meta se refleje en el idioma, en otro idioma totalmente distinto. En nuestro texto, en nuestra obra que hemos analizado, hemos podido encontrar los siguientes ejemplos.
Por ejemplo, el autor hace uso del idioma francés y utiliza la palabra mademoiselle, que se refiere a señorita. En otra parte, usa la expresión francesa que dice carte blanche, que significa en español literalmente significa carta blanca, pero dentro del contexto de la obra significa conceder un permiso. Cabe resaltar que cada ejemplo que los ejemplos citados no han sido empleados dentro de la traducción del texto, ya que se encuentran dentro del relato original como elementos empleados del autor del libro. También tenemos la técnica de reducción. Esta técnica, bueno, valga la redundancia, reduce en el término meta, en el texto meta, perdón, algún elemento que hay en el texto origen, entera o parcialmente. Por ejemplo, énfasis en el texto meta, el traductor le quita un elemento del texto origen. En nuestra obra, en nuestro libro que hemos analizado, tenemos, por ejemplo, el ejemplo, "Thin figure pass twice in a dark silhouette behind the blind", que lo traducen como "vi su figura alta y delgada pasar 2 veces por detrás de la persiana". En este caso, se podría deducir la parcialidad que se le dio a esta frase, porque se le ha omitido la parte de "su figura oscura" o de la palabra sombra, ya que con el simple contexto es totalmente entendible. Otro ejemplo que hemos encontrado es "It came by the last post, said he", y "They will call upon you tonight at 7:45, it said". Se entiende que existe esta técnica de reducción en ambas líneas textuales, ya que al reducir "said he" or "it said", el texto no pierde ningún tipo de sentido y no sufre ningún tipo de alteración. Bien, siguiendo con las técnicas, tenemos ahora la técnica de transposición, que es una técnica mediante la cual el traductor puede cambiar la categoría gramatical de las palabras dentro de una oración. Sabemos que categoría gramatical es la clasificación de las palabras según su forma morfológica, ya sea sustantivo, adjetivo, verbo, entre otros. Bien, para ejemplificar un poco la transposición, se extrajo un pequeño fragmento de la obra, la cual es "His hand clasped behind him", que el autor la traduce como "cogiéndose las manos por detrás". ¿Qué pasa aquí? El autor utilizó inicialmente en el texto origen clasp como un adjetivo, que sería el cual describe la forma y la posición de las manos, ¿no? Por eso es un adjetivo. Mientras que el traductor lo traduce como cogiéndose las manos por detrás. Lo convierte en un verbo. Y ahí la transposición. Como siguiente punto tenemos traducción literal. ¿Qué es la traducción literal? La traducción literal es traducir palabra por palabra, ser fiel a la traducción, al texto original, sin cambiarle ni la estructura gramatical ni nada en absoluto. Como ejemplo extraído de la obra tenemos "This account of you we have from all quarters received", que el traductor lo tradujo como "estas referencias suyas hemos de todas partes recibido". La explicación de por qué se utilizó aquí la traducción literal es porque se evidencia básicamente la traducción palabra por palabra, e incluso dentro de la oración se puede notar que el orden de la oración no suena natural al español. Y esto es porque se ha separado el verbo compuesto, que es "hemos recibido", que lo ha puesto al principio y casi al final, está separado. Y es por eso que no suena de forma natural en el español.
porque eso usualmente no pasa, ni al escribir ni al hablar. Bien, según las conclusiones, se concluye logrando el objetivo general del ensayo, luego de haber analizado las técnicas usadas en la obra, bueno, en el primer capítulo de la obra Scandal in Bohemia, de Arthur Conan Doyle. Bueno, las técnicas más usadas son ampliación lingüística, traducción literal y modulación. Bueno, esas técnicas son bastante usadas por los traductores, ya que les permite utilizar muchos recursos del idioma al que se van a traducir para agregarle tanto una variedad o matices lingüísticas. Por otro lado, se indica que las técnicas de traducción no se pueden aplicar indistintamente. Se tienen que analizar adecuadamente según el contexto y lo que se quiere traducir en ese momento, lo cual es más apropiado para llegar a una completa comprensión entre las frases y oraciones que se presenten. Bien. Otra de las conclusiones, cabe señalar también que estos recursos le sirven al traductor profesional para brindar quizá una traducción más completa y precisa, diferenciándolo de quien maneja idiomas, puesto que son herramientas que ha estudiado evidentemente y sabe cómo aplicarlas, ¿no? Existen diversos tipos de técnicas y cada traductor decide cuál es la más idónea para el trabajo que va a realizar. Lo importante es diferenciarlas entre estrategias, métodos de traducción para saber qué usar y qué no. Eso es todo. Gracias.